Bueno, shalom hermanos, bendiciones. Es una alegría poder estar una vez más con ustedes. Le damos gracias al Eterno, ¿verdad?, por su gran amor y su misericordia que nos permite volver a enlazarnos. Y también gracias a ustedes, ¿verdad?, por acompañarme. Gracias por estar ahí a la hora pues que dijimos, ¿verdad?, para poder transmitir esta enseñanza en vivo. Y pues a los hermanos que no puedan, ¿verdad?, pues el video pues va a quedar ahí. Quiero decirles antes de todo, ¿verdad?, que pues hay un hermano ahí, ¿verdad?, hermano Eli, le agradezco mucho, por cierto, ¿verdad?, porque me está ayudando a crear una página en Facebook, ¿verdad?, para poder ir guardando ahí todas las enseñanzas. La página tiene por nombre El Evangelio del Reino, ¿verdad? Ahí tal vez, bueno, yo creo que al final del video, de esto que va a quedar guardado, en la parte de abajo les voy a dejar ahí la página para que ustedes puedan entrar a la página, ¿verdad? Y allí va a quedar guardado este video y mi hermano Ali está ahorita haciendo la transición, ¿verdad? Inclusive para que esos videos también puedan ser subidos. Creo que él me los va a subir a YouTube. Bueno, la verdad que hay que estar orando, ¿verdad? Y de verdad les pido sus oraciones para que este proyecto que hemos iniciado pues sea de bendición. La verdad que pues todas las cosas se dan por algo, ¿verdad? Y pues no, de verdad nunca había subido videos míos en Facebook, a pesar de tener ya varios años de estar dando enseñanzas, más o menos, ¿verdad? Yo comencé a conocer las raíces hebreas allá por 1998, por ahí, ¿verdad? Durante casi que toda mi vida, quizás desde el inicio, desde los 5 años aproximadamente, crecí, ¿verdad? Dentro de lo que es una iglesia que creo que todavía hay muchos hermanos, inclusive en las redes ahí, ¿verdad? La iglesia se llama hasta el día de hoy Iglesia de Dios Israelita. Ahí estuvimos por mucho, ahí crecí, aprendí una infinidad de cosas que le agradezco al Eterno y agradezco también a los hermanos que en su momento pues fueron mis instructores, ¿verdad? Y no fue sino más o menos allá por 1998 cuando comenzamos a incursionar en esto de las raíces hebreas, ¿verdad? Todo surge porque, bueno, vienen preguntas a mi vida, preguntas sobre la Biblia, preguntas sobre las Escrituras, cosas que tal vez no se profundizaba mucho, ¿verdad? Y yo comienzo a pedirle al Eterno que me ayude, que me revele, y puso hermanos, ¿verdad?, por ahí, para que ellos fueran instrumentos, ¿verdad?, usados por el Eterno para ayudarme con alguna literatura, contestarme alguna pregunta, qué sé yo, ¿verdad? Recuerdo, cómo decir, por ahí está un hermano que se llama Leonardo, que el Eterno lo bendiga y lo guarde donde quiera que esté. Él me hizo llegar un libro allá por el año 2000, y pues ese libro fue de gran ayuda, ¿verdad? De gran ayuda. Comenzamos el libro comenzó a despejar una serie de dudas y dejó más dudas. Pero como el Eterno es así, ¿verdad? Como lo dice el libro de Proverbios capítulo 25, 1 y 2, el Eterno lo que hace es poner, ¿verdad?, en las Escrituras los misterios, para que nosotros, ahí dice que honra, dice que el Eterno dice que lo que hace es esconder, pone las cosas a ocultas, y dice que los reyes, ¿verdad?, hablando de nosotros en este caso, dice que es la gloria de cada uno de nosotros y la honra del Eterno, honra para Él es que nosotros podamos descubrir lo que Él ha puesto. Y pues eso fue así de que pues con el pasar del tiempo, recuerdo que allá por el año 2001, más o menos 2001, sí, 2001, 2002, comencé a conocer el tema. Yo sé que algunos de los hermanos que me escuchan y que me miran lo conocen, el tema el misterio de las 2 casas de Israel, más o menos por el 2001. Sin embargo, pues cuando comencé a conocer esto, casi nadie lo conocía, era una cosa que uno inclusive tenía hasta un poquito de temor si hablar o no hablar en la congregación, decirlo o no decirlo.
¿verdad? Pero poco a poco, pues el Eterno pues ha ido revelando más y más, ¿verdad? De hecho, en su momento, con el pasar, digamos, de esos estudios, ese es uno de los temas que vamos a tocar. Un tema bastante amplio, pero de verdad, yo siempre he dicho que el tema, el misterio de las dos casas de Israel, es la columna vertebral de la Biblia. Eso nos ayuda a entender quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. Hoy en día ese tema no se conoce en la teología cristiana, no es un tema no se estudia porque no se conoce, pero el Eterno en los últimos tiempos, ¿verdad?, está dando a conocer estas verdades grandes, ¿verdad? Fue más o menos en unos 2 años después que yo comencé a estudiar el tema, ¿verdad? Y poco a poco, quizás en el lapso más o menos de unos 10 años, yo logré terminarlo. Lo tengo hasta el día de hoy, ¿verdad?, en diapositivas. Y, ¿cómo decir? Y en su momento, pues vamos a estudiarlos. Vamos a estudiarlos. Hace un par de años, mi hermano Héctor López hizo por ahí un folletito que está muy bonito. Al rato, pues yo también se los puedo compartir también, ¿verdad? Se los puedo enviar, donde habla acerca de este tema, ¿verdad? Está bastante explicado y siento que son de las cosas que hay que leer, principalmente, ¿verdad? Hoy que tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Así que igual, ¿verdad? Ese librito yo lo tengo, ¿verdad? Mi hermano me lo envió y también lo puedo compartir con ustedes. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que entremos en lo que es nuestro tema, ¿verdad?, que nos compete el día de hoy. Así que les invito para que inclinemos nuestro rostro, ¿verdad?, y busquemos al Eterno en oración. Baruch ata Adonai, bendito eres tú, Adonai. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora, porque tu misericordia es hasta los cielos. Bendito seas tú, Padre, que nos das la vida. Bendito seas tú, Padre, que guardas a cada uno de mis hermanos y que los has bendecido. Gracias, Padre, porque en tu sola misericordia no nos ha hecho falta nada, Padre. Hemos tenido comida en nuestras mesas, hemos tenido una casa, Padre, un techo, hemos tenido vestuario. El apóstol Pablo decía que teniendo ciertas cosas básicas, con eso tenemos que estar contentos. Por lo tanto, nos sentimos bendecidos de tener un Dios bueno, un Dios tan grande y poderoso, lleno de amor y misericordia para con nosotros. Nos sentimos privilegiados, Padre, y te damos gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Elohim. Bendecimos tu nombre, Padre, y queremos que en esta oportunidad seas tú en mi boca, ¿verdad? Y a mis hermanos, pues, todo aquel que va a escuchar esta enseñanza, Padre, te pido que por favor nos abras, Padre, a todos los ojos del entendimiento, que circunciden nuestros oídos a tu palabra. Queremos, Padre, de verdad, necesitamos de ti, tenemos hambre, Padre, de tu palabra, tenemos hambre y sed de justicia. Hay una bienaventuranza para aquellos que tienen hambre. Nuestro Mesías dijo, felices, bienaventurados, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No solamente de pan vive el hombre, Padre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y es esa preciosa palabra la que queremos escuchar en esta hora. Instrúyenos con tu palabra y te suplicamos, Padre, que hagas de nosotros personas humildes, sencillas. Realmente no somos nada, Padre, somos polvo y ceniza, como decía nuestro Padre Abraham. O David decía, que es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo de hombre para que lo visites. Mas sin embargo, en tu grande amor, Padre, pues aquí nos tienes con vida y nos das de verdad todo y tienes mucha paciencia. Gracias, Padre, por esa paciencia que tienes con nosotros, porque si no fuese por esa paciencia, ya hubiésemos perecido. Como dice tu palabra en Lamentaciones, porque nunca decayeron tus misericordias, ¿verdad? Si no, mañana, por eso no hemos sido consumidos, porque tú no cambias, porque el mismo que fuiste en tiempo antiguo, eres el mismo de hoy y serás el mismo de siempre. Elevamos nuestra oración en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? El estudio que dijimos que íbamos a proseguir, ¿verdad?
Y bueno, vamos a introducirnos a las cartas de Pablo. En la última enseñanza estuvimos hablando acerca de Pablo de Tarso, ¿verdad? Vamos a seguir hablando del apóstol Pablo y vamos a introducirnos más a sus cartas, a su lenguaje. De verdad, hay una advertencia en Santiago que hoy la vamos a leer, ¿verdad? Acerca de las cartas de Pablo. Quisiera antes que todo, pues así, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de que se dice, ¿verdad? De que el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Y hay quienes opinan de que escribió 14. ¿Por qué 14? Bueno, que algunos opinan de que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo y otros opinan que no, que fue Apolos, que fue Bernabé, ¿verdad? Porque la carta no se ha encontrado el autor, ¿verdad? Pero muchos, ¿verdad? Por su manera de escribir, etcétera, opinan que fue, digamos, en un 60% opinan que fue Pablo, pero no se tiene así, ¿verdad? Ciencia cierta. En lo personal yo pienso que pudo haber sido Pablo. Vamos a creer que fue Pablo. Y si eso es así, eso estaría diciéndonos de que Pablo escribió 14 cartas, ¿verdad? 14 cartas. Voy a mencionar sus cartas, ¿verdad? Y a la misma vez voy a mencionar el año de aproximación en el cual fueron escritas. Se cree que las primeras cartas de Pablo fueron escritas en el año 51 después del Mesías, y Pablo comienza a escribir en primer lugar a la comunidad que está en Tesalónica. Les escribe 2 cartas, ¿verdad? Conocidas como Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Seguidamente, ¿verdad? Se cree que aproximadamente en el año 57 Pablo escribió la carta a la comunidad en Corinto, ¿verdad? Escribe, por cierto, 2 cartas conocidas como Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Seguidamente, allá por el año 50, se dice que en el 57, hay otros opinan que fue un poquito antes, en el 55, es de que Pablo escribe la carta a los romanos, ¿verdad? Es importante destacar de que cuando hablamos es importante destacar, ¿verdad? Que cuando hablamos de las cartas de Pablo, vamos a ver acá, que por cierto hemos dicho que podrían ser 14. Tenemos un indicio en el libro de Hechos acerca de la carta a los romanos. Ya voy a hablar un poquito de ello, pero también otra cosa que quería mencionarles es que uno está acostumbrado a decir a los corintios, a los romanos, a los gálatas, etc. Pero realmente no es en sí la carta a los romanos, aunque así lo decimos porque ya se nos pegó, ¿verdad? Pero en realidad es Pablo a la comunidad de creyentes en el Mesías, ¿verdad? Al cuerpo del Mesías que está en Corinto, ¿verdad? Así, por ejemplo, Pablo a la comunidad que está en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque es como que si, por ejemplo, de otro país enviaran una carta a los hermanos de la comunidad aquí, ¿verdad? No puede ser carta a los salvadoreños, porque no todos los salvadoreños, conocen lo que el Eterno nos ha dado a conocer a nosotros. Entonces no es para todos los salvadoreños, ¿verdad? No puede ser, sino que tendría que ser una carta dirigida a los hermanos de la congregación, ¿verdad? Que están en El Salvador, ¿verdad? Ya sabemos que es la comunidad que está aquí en El Salvador. Por lo tanto, pues eso es un pequeño tips, ¿verdad? Que para que lo echemos a la bolsa, ¿verdad? Y así que podemos decir que en el año 51, voy a repetir, Pablo escribe a la comunidad que está en Tesalónica, conocido como Primera y Segunda de Tesalonicenses, seguido por la carta que Pablo escribió a los de Corinto, ¿verdad? Conocidos como Primera y Segunda de Corintios, que fueron 2 cartas en el año 57. Y tercero, se cree de que también en el año 58, ¿verdad? Hay variación ahí en los años, pero del 55 al 58, Pablo escribió la carta a la comunidad en Roma,
¿verdad?, a la comunidad en Roma, llamada pues obviamente los romanos. Seguidamente, ¿verdad?, a la comunidad que está en Galacia, ¿verdad? Galacia es los Gálatas, también en el mismo año, en el 58. Seguidamente, ¿verdad?, tanto la carta a la comunidad en Éfeso, ¿verdad?, la carta a la comunidad que está en Filipo, la carta a la comunidad que está en Colosa. Esas cartas fueron escritas en el año 62, ¿verdad? Obviamente los de Éfeso son efesios, los de Filipo son los filipenses, los de Colosas son los colosenses, ¿verdad? Y se cree que en el año 62 también a finales, también escribió la carta a Filemón. Veamos. De hecho, el día de ayer mencionábamos que estas 4 cartas, ¿verdad?, eran las cartas que Pablo había escrito desde la prisión. Vamos a ver. Por cierto, hablar de Pablo, se cree que estuvo varias veces encarcelado en diferentes lugares. Uno de ellos es Roma. Se cree que estuvo en Jerusalén también. Hay varios lugares donde se cree que Pablo pues, fue encarcelado, ¿verdad? Inclusive se cree que en Roma tenía arresto como tipo, no tanto domiciliar, pero sí no podía salir de Roma, ¿verdad?, en los últimos años. Después tenemos la carta a Timoteo, que se cree que se escribió, ¿cómo decir?, en el año 64, y primera de Timoteo, ¿verdad? La primera carta a Timoteo en el 64, y luego en el 65 se cree que él escribió a Tito, ¿verdad? Y la segunda carta a Timoteo la escribió en el año 65, terminando, ¿verdad?, con la última carta que se cree que él escribió, fue la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. De hecho, pues como les decía el día de ayer, ¿verdad?, se cree de que Pablo muere en el año 68 a manos de Nerón. La parte, por ejemplo, en la cual yo les quería hacer un tip, o mejor dicho, una pequeña, digamos, un pequeño comentario, es con respecto a Romanos. Por ejemplo, la carta que Pablo escribió a la comunidad que está en Roma, ¿verdad? Esa carta que dijimos que aproximadamente fue del 55 al 58, fue escrita, ¿verdad?, porque se le había notificado a Pablo de que todos los judíos habían sido expulsados de Roma. De hecho, si no me equivoco, Hechos capítulo 18, verso 1, cuenta cómo Claudio, ahí dice, Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma, ¿verdad? Y estos judíos, al irse de Roma, Roma solamente, en la comunidad que está en Roma, solamente había quedado con gentiles, ¿verdad? Con gentiles. Y eso fue lo que motivó a Pablo a escribir la carta a la comunidad en Roma, porque si hay una cosa que pasó siempre, ¿verdad? Y aunque Pablo trató de todas maneras, ¿verdad?, de una y de otra manera, de que la hermandad fuera una hermandad, vamos a decir, que pudieran comprender que no había nadie más que nadie, ni menos que nadie, muy difícil realmente nunca se logró, por lo menos en la primera etapa, porque la comunidad primitiva estaba conformada primeramente por judíos y luego por gentiles, ¿verdad? Y había una cosa ahí de que pues el judío se sentía un poquito superior al gentil, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden notar allá en el libro de Hechos, capítulo 10, ¿verdad? Cuando Pedro, después de haber visto la visión de un lienzo de animales inmundos, él va y les dice: vosotros sabéis cuán inmundo es que un judío se junte con un gentil, ¿verdad? Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo quiero es que veamos cuán inmundo es que un judío se junte con un gentil. O sea, era algo que el gentil se veía como algo, ¿cómo decir? Como perrillos, pues, como algo, gente que adoraba a dioses, gente que no tenía leyes de nada, ¿verdad? De verdad, así se veía. Y por otra parte, ¿verdad?, en la carta a los romanos, ¿verdad?, o carta a la comunidad en Roma, podemos ver, por ejemplo, el centro de la carta lo tenemos en el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11.
¿verdad? Que es justamente en el capítulo 11 donde Pablo les escribe a estos, donde les dice, porque al principio comienza hablándoles a los judíos, pero también después les sigue hablando a los gentiles, ¿verdad? Porque resulta de que después de que este hombre, digamos, el edicto de que él había expulsado a los judíos, ¿verdad? Termina, los judíos vuelven otra vez a Roma, pero resulta que los gentiles que estaban en esa comunidad, ya no querían, porque antes que se fueran los líderes eran judíos, pero cuando regresaron después ya los líderes eran gentiles, ¿verdad? Y como que ya empezaban a decir los judíos están mal, ¿verdad? Y por algo les ha venido este castigo y nosotros estamos bien, ¿verdad? Y es donde Pablo comienza la carta, ¿verdad?, a los romanos, a la comunidad en Roma, en el capítulo 11, donde él les comienza diciendo, ¿verdad? Bueno, quizás tengo aquí el pasaje. Es donde comienza diciéndoles, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, ¿verdad? Esa es la frase, esa es la que me quería acordar. En ninguna manera, y comienza a decirles a estos gentiles que no se soberbezcan en contra de las ramas, ¿verdad? Porque si, ¿verdad? Porque no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿verdad? Y si tú te ensoberbeces, ¿verdad? Si tú te crees superior, ¿verdad? A las ramas naturales, ¿verdad? Lo que va a pasar es que a ti también te va a cortar el Eterno. Entonces, eso es lo que, ¿cómo decir?, el centro de la carta, ¿verdad? Porque siempre hubo esa división. Pablo en muchas de las cartas, o en varias cartas, él dijo, por ejemplo, no hay judío ni griego, ¿verdad? Él tratando, no es que no existieran, judíos seguían existiendo. Pablo, de hecho, al iniciar la carta a los romanos, comienza diciendo, como en 3 o 4 partes, dice al judío primeramente y después al griego, ¿verdad? De Romanos capítulo 3 dice, verso 1, ¿qué demás tiene el judío? Mucho en todas maneras. Primero porque Dios les ha revelado la palabra de él. Cuando Pablo comienza a hablar de él mismo, ¿verdad? También, aunque dice que no tengo de qué confiar en la carne, pero él también dice que es judío, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver, ¿verdad?, de que Pablo, cuando dijo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, sino que él quería que todos, nadie viera a nadie de menos, al contrario, mejor que vieran al hermano, pero que lo vieran así, no hacia abajo, sino que lo vieran hacia arriba, porque la Escritura dice de que hay que cada uno de nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos, pero tenemos que vernos inferiores nosotros y verlos a ellos arriba de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para darle así al orgullo, para tener bajo nuestros pies, ¿verdad?, el orgullo, y que seamos humildes. Eso es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos. Casi la mayoría que buscamos títulos, buscamos que la gente nos alabe, ¿verdad? Pero eso realmente no le agrada al Eterno. El único, ¿verdad? O lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar alabar al único, de verdad, al único sabio. Pablo termina diciendo al único sabio, que es Elohim. Él es el único. Nosotros, Yeshua también en cierto momento dice, no llaméis a nadie, ¿verdad?, rabí, porque uno es vuestro rabí, el Mesías. Y todos ustedes son hermanos, todos nosotros somos hermanos, nadie más que nadie, somos hermanos, y aparte de ser hermanos, cada uno tiene que verse inferior al otro, ¿verdad? Así que el Eterno nos ayude para que eso sea así. Bueno, terminando acá con esto, yo creo que les dije les mencioné las cartas. Ahora, tal y como decía también, ¿verdad? Vamos a ver. Tal y como decía la invitación, ¿verdad?, a estudiar, vamos a entrar a las cartas. Vamos a entrar a las cartas, vamos a entrar al lenguaje de Pablo. Quiero decirles que la vez pasada solamente mencionamos, ¿verdad? Mencionamos
lo que decía, perdón, Pedro era, dije Santiago, no, Pedro. Y yo quisiera que buscáramos segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y verso 16. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 al verso 16. Si el Eterno permite, ¿verdad? Después de esta enseñanza que tengamos acá, el día de hoy, como siempre vamos a ir, ¿verdad? Con las cartas de Pablo, pero y hemos estado hablando bastante de las leyes, bastante de la Torá, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a seguir viendo acá, acerca de la ley de Dios, que Pablo piensa de la ley de Dios, ¿verdad? La ley, la gracia, estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, la salvación se pierde, no se pierde. Todas esas cosas que en algún momento de nuestras vidas o posiblemente tengamos alguna duda al respecto, bueno, le hemos pedido al Eterno que nos ayude para poder comprender de verdad todas estas cosas. Entonces, ¿verdad? Vamos a ir tocando, yo creería que en la próxima enseñanza vamos a tocar las leyes de alimentación de acuerdo al Nuevo Testamento. Así, yo creo que esa creería yo que va a ser la próxima enseñanza. ¿Cuáles van a ser las interrogantes? ¿Verdad? ¿Puede un cristiano comer cerdo? ¿Puede un cristiano comer camarones? ¿Puede un cristiano comer cangrejos? Esa es la pregunta. La respuesta es, ¿será que el Mesías permite que comamos cuando dijo que lo que entra no contamina? ¿Será que Hechos capítulo 10, ¿verdad? Al Pedro ver aquel lienzo que bajaba y dijo, Pedro mata y come, ¿verdad? Y lo hizo 3 veces. ¿Será que eso es como será que nos están dando autoridad para comer lo que sea? ¿Será que Pablo diciéndole a Timoteo que por medio de la oración se santifica todo? ¿Será que eso, ¿verdad? ¿Será que es una autoridad para poder comer de todo? ¿Verdad? ¿O será Pablo cuando dice que el reino de Dios no es comida ni bebida? ¿Verdad? ¿Será eso también, ¿verdad? Una licencia para poder comer de todo? Bueno, eso solo son algunas cosas, ¿verdad? Que yo les dejo. ¿Verdad? La idea es que el Eterno nos hable por medio de su palabra, y creería yo que ese va a ser nuestro tema, el tema a proseguir. Ahorita, ¿verdad? O en este momento, pues vamos a leer segunda de Pedro capítulo 3, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Yo creo que este también lo leímos hace poco, pero vamos a leer. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El día de ayer, si más no me equivoco, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de esto, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito acerca de que si Pedro, pues, o sea, siendo maestro, andando con el Mesías, viviendo en Israel, siendo judío, ¿verdad? Decía que habían algunas cosas difíciles, pues yo creería que en este tiempo, después de 2000 años al otro lado del mundo y después de haber pasado nuestras escrituras por varias traducciones, creería que la cosa sí, no es solamente de venir y decir, ya lo entendí, ya entendí que la ley está abolida, ya entendí que la ley ya no cuenta. Por esta razón, vamos a comenzar, o vamos a seguir mejor, y quisiera invitarles a la carta a la comunidad que está en Roma. Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos capítulo 4 y verso 13. Vamos a ver. Romanos capítulo 4, verso 13 dice así. Pongamos atención. Todas las citas que voy a ir leyendo son de la Reina Valera 1960. ¿Verdad? Cuando yo toque alguna otra versión, yo le voy a decir. Vean lo que dice ahí. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa,
que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Me hace recordar que un día de estos leí un comentario de la hermana Maribel, que ella me tocaba, creo que este fue el pasaje que ella ¿Y cómo es eso acá? Porque como venimos hablando de la ley, de la Torá, ¿verdad? Y ahora en este pasaje, Pablo dice que no es por la ley, o sea, no es por la Torá. Dice que no por la Torá fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia que es por la fe. Bueno, ¿cómo vamos a entender estos pasajes cuando en apariencia me está diciendo que la justicia que es por la fe es diferente a la ley, o es diferente a la Torá, o como que la Torá no cuenta, como que no hay que hacer nada? Bueno, para comenzar vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 6. Vamos a establecer un parámetro. Fíjense que este parámetro yo quisiera que por favor lo subrayaran en sus Biblias, lo pusieran en un apunte aparte y si es posible, ¿verdad?, se lo grabaran en su mente. Bueno, para que pase al corazón, ¿verdad? Pero este es un parámetro que Pablo utilizó en el libro en la carta a la comunidad de Galacia, Gálatas capítulo 5, verso 6, ¿verdad?, donde nos dice de la siguiente manera. Me gustaría que ustedes, ¿verdad?, también lo buscaran. Oiga bien, Gálatas 5, 6 dice: porque en Cristo Jesús, o sea, Yeshua, Hamashiach, esta palabra Cristo es una palabra griega, así se quedó, porque Cristo en griego se dice Christos, que significa ungido, ¿verdad?, pero que viene del hebreo, que significa Mashiach, y está una palabra también en el español que está más cerca de la palabra hebrea, que es la palabra Mesías, ¿verdad?, que también significa ungido. Entonces, cuando aquí estamos hablando, porque en Cristo Jesús, porque en Mashiach, o porque en el Mesías, Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ahorita no vamos a entrar en detalle en esto. Lo que quiero que vean es la segunda parte del texto. Oiga, la segunda parte del texto. Dice que en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta frase, por favor, de verdad les digo, la fe que obra por el amor. Aprendamos esto. Lo que importa es la fe que obra por el amor. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo está diciendo que lo que importa es la fe que obra por el amor, allí, cuando dice que la fe que obra por el amor, allí Pablo está enseñándonos, ¿verdad?, lo que allá en el libro de Hebreos 11 dice que es la fe, ¿verdad?, la certeza de lo que se espera. La convicción, o sea, tener la convicción de aquello que todavía no vemos, pero que sabemos de que va a venir. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, pero acá, fíjense bien, Pablo está hablando acerca de la justicia de Dios, la justicia del Eterno. ¿Cómo alcanzar la justicia del Eterno? Y en el 5.6, ¿verdad?, decía que lo que importa es la fe que obra por el amor. Ok. Fíjense ustedes cómo vamos a desglosar esto. Dice que lo que importa es la fe que obra. ¿Y por qué obra? Por el amor. Esto quiere decir que lo primerito es el amor. Antes que fe y antes que nada. El amor. Y de hecho, cuando las escrituras hablan acerca del amor, Pablo mismo dice que si una persona inclusive diera su cuerpo a quemar, pero si no tiene amor, de nada le sirve. De nada, o sea, para nada sirve. De nada vale. El amor es el principal vínculo, porque el Eterno es amor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que lo que importa para ser justificados, en primer lugar, es el amor. ¿Cuál es el primer mandamiento de toda la Torá?
No es amarás a Dios sobre todas las cosas. Oiga, eso es el primer mandamiento del Catecismo Romano. Pero el primer mandamiento, de acuerdo al Mesías, en Marcos 12, 29, es: oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Eterno con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oiga, el amor al Eterno, el amor. Eso es lo primero. O sea, primero tenemos que enamorarnos del Eterno. Fíjense bien. Y al enamorarnos del Eterno, vamos a ir estudiando su palabra. Vamos a ir escuchando su voz a través de la palabra. Y después de que estudiemos y busquemos y leamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos escuchando su voz. Estamos escuchando su preciosa voz. Y mediante vamos conociendo a Él, nos vamos enamorando de Él y vamos oyendo. O sea, vamos estudiando su palabra. Y conforme vayamos oyendo, dice la palabra que del oír viene la fe. Por lo tanto, primero viene el amor y después la fe. Bueno, pero no solamente es así. No solamente es así. Estas son, o sea, yo les estoy dando, ¿cómo decir? Ciertas formas, ¿verdad? Hebraísmos hasta cierto punto para entender a Pablo. Porque si no entendemos a Pablo, Pablo no es un hombre que se anda deteniendo todo el tiempo para explicar las cosas así. Pablo es un hombre que tiene un conocimiento totalmente, de verdad, wow. Si el hombre dice que fue llevado hasta el tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no, él no puede ni repetirlas, de demasiado lindas que han sido las cosas, inefables. Entonces, el hombre tiene un conocimiento pues tremendo, y cuando él escribe, se supone de que ustedes ya saben, ustedes ya saben Gálatas, ustedes ya saben Corintios, ustedes ya saben, entonces no se anda deteniendo ni explicando tanto. Sin embargo, en las mismas cartas de Pablo podemos encontrar la respuesta a su lenguaje. Como alguien dijo en cierto momento, la Biblia ella misma se responde cuando no entendemos una cosa en un lugar, y muy cierto. Por eso es que esto, ¿verdad? Esto es algo de verdad que llevémoslo a nuestro corazón y a nuestra mente, que lo mismo pasa con Pablo. Cuando Pablo no lo entendemos en un lugar, entonces hay que ir a las mismas cartas de Pablo. Y si no, ir a toda la escritura, pero como en este caso nos importa entender el lenguaje de Pablo, ¿verdad? Aquí por eso estamos llegando a Gálatas 5:6, donde dice que lo que importa es la fe que obra por el amor, ¿verdad? Entonces, y esto es importantísimo entender, porque cuando oímos que Pablo dice, miren, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces venimos nosotros y entendemos que no es por obras. No hay que esforzarnos, no hay que hacer nada, y ya obras ya esas quedaron anuladas. No es por obras, sí, aleluya. Pero realmente no es tan así, sino que hay que ir a ver qué Pablo dice en otra parte. ¿Cómo? Por eso es que estamos acá y le hemos pedido al Eterno que nos ayude a entender su palabra, y principalmente estas cartas que escribió este hombre con una sabiduría que le había sido dada por la revelación de Jesucristo, por la revelación de Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Nos habla acerca de esta fe, fíjense bien, la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. ¿Qué encontramos primero? El amor. ¿Qué encontramos después? La fe. ¿Y qué encontramos después? Las obras. Por eso es la fe que obra. La fe que obra, porque obra por el amor. Esto grabémoslo, por favor. Grabémoslo bien, nos va a ayudar un montón. Entonces, de aquí que vamos a entender una de las frases de Pablo, ¿verdad? Es una frase que Pablo la ocupa a los Gálatas, a los romanos, la dice en muchas oportunidades. Y es la frase donde Pablo dice las obras de la ley. Las obras de la ley, o la ley de las obras. Las obras de la ley. Entonces, esto que se nos quede un poquito. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 3, verso 27. Vamos a leer. Romanos capítulo 3, verso 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces está hablando de las obras de la ley, la primera, y la segunda parte está hablando de la ley de la fe. Entonces, ¿qué significan las obras de la ley? Ya lo vamos a ir viendo. Pero también habla de la ley de la fe. ¿Verdad? Esa jactancia queda excluida por la Torá de la fe, en otras palabras. Y luego entendemos qué significa obras de la ley. Ahora, vamos a adelantarnos, ¿verdad? Y vamos a irnos a una parte acá donde Pablo nos habla acerca de nuestro padre Abraham. Romanos capítulo 9 y verso 30, por favor. Romanos capítulo 9 y verso 30. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Me adelanté, perdonen hermanos, no es este. Ahorita lo vemos. Es este. Romanos 4:2. Romanos 4:2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, cuando leemos esto así de Pablo, ¿verdad? Y decimos, no, realmente aquí dice que nuestro padre Abraham, él ¿verdad? Él no fue justificado por las obras, ¿verdad? Y si eso fuera así, no tuviera cómo justificarse con el Eterno, ¿verdad? Pero la Escritura lo que dice es que Abraham le creyó al Eterno y eso le fue contado por justicia. Y luego dice, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, una persona que esté diciendo, bueno, yo guardo este mandamiento, yo guardo este otro, ¿verdad? Y cuando el momento que llegue delante de Dios, yo voy a ir a reclamar lo que me gané, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo, que no es así. Y también va a pasar a llamarse obras de la ley, ¿verdad? Obras de la ley. En otras palabras, cuando hablamos de obras de la ley, es guardar cualquier mandamiento, pero no guardarlo con fe ni con amor, simplemente guardarlo por cualquier interés, porque me vean, porque la gente me mire, como en el caso de algunos fariseos en los tiempos de Yeshua, ¿verdad? Donde dice que oraban en las casas de las viudas, ¿verdad? Y se ponían, ¿verdad? Con los tefilín y con los talit ahí en la calle para ser vistos por los hombres, y bueno, total que no lo hacían en ninguna manera por amor ni por fe, ¿verdad? Y de ahí que el Mesías lo llega a llamar sepulcros blanqueados, o sea, llenos de mucha levadura, es decir, de hipocresía. Entonces, pero es necesario, ¿verdad?, que uno entienda esta cosa, ¿verdad? Porque cuando hablamos obras de la ley, en las obras de la ley, ¿verdad?, como no se guarda la Torah con amor, también lo que se hace es que se pueden meter en cierto momento mandamientos de hombre, que también pasó. Vean, mandamientos de hombre, cambiaron algunos mandamientos del Eterno, las tradiciones de los hombres se metieron, y cambiaron el mandamiento. Entonces, las Escrituras, ¿verdad?, nos hablan inclusive en el libro de Isaías, capítulo 1, ¿verdad?, el Eterno les dice ahí, ¿verdad?, y le habla a la nación de Israel en aquel tiempo y le dice, pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, ¿verdad? Y le dice, ¿a quién le está hablando? Pues si Sodoma y Gomorra ya no existían, pero ahí le llama Sodoma y Gomorra, y le dice, ¿verdad?, ya no me traigáis más vano presente, ya no me traigáis Shabbat, ya no me traigáis las fiestas, ya no me traigáis las nuevas lunas, ya me tienen hasta acá, estoy cansado de soportarlas, ¿verdad? Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Eterno. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Que nuestra nación prácticamente empezaba o guardaba los mandamientos, pero no lo hacía ni con fe ni con amor,
lo hacía por intereses personales, lo hacía porque era una tradición que mi papá me había dicho que lo hiciera y lo sigo haciendo de una manera mecánica y no hay resultados, no hay frutos, no hay humildad. Al contrario, ¿verdad? Somos criticados por los demás, eso pasaba, ¿verdad? Para ser como fulano, pues mejor no estoy aquí, ¿verdad? Porque es un religioso nada más, que solo está, pues solamente quiere seguir un patrón, imponérselos a los demás, pero las obras, pero lo que él demuestra que es, los frutos, de verdad que no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Y como Yeshua dijo que por sus frutos los conoceréis, esto es totalmente importante. Entonces el apóstol Pablo sabe perfectamente de que si los mandamientos y la Torá no se guardan por fe y por amor, aquello no sirve, no funciona de nada. Y esto ya pasó en varias oportunidades. Por esta razón es necesario que nosotros conozcamos, ¿verdad?, la palabra y conozcamos lo que pasó tanto en los tiempos de Isaías como en los tiempos de nuestro Mesías, como en los tiempos de Pablo, porque aquel que no conoce la historia, prácticamente está obligado a repetirla, ¿verdad?, porque no conocemos lo que pasó. Por eso es necesario que comprendamos qué cosa es lo que está diciendo acá Pablo. Si ustedes vieron lo que Pablo dijo allá con respecto a Abraham, si Abraham fue justificado por las obras o fue justificado por la fe, dijo allá Pablo, en apariencia que que Abraham no fue justificado por las obras, sino sería deudor. Bueno, pero ¿qué está hablando Pablo? Porque entonces, fíjense bien, si lo entendemos tal cual, venimos y ahora nos vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versos 20 al 22. Santiago capítulo 2, versos 20 al 22. Vea, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y entonces decimos, bueno, ¿cómo es eso? El apóstol Pablo me dice que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Pero venimos acá y Santiago me dice que fue justificado por la fe y por las obras. ¿Acaso están peleados? ¿O cada uno se había agarrado por su lado? No, claro que no. ¿Verdad? En apariencia uno puede pensar de que Pablo está en contra de las obras y Pablo es un hombre anti-obras. Y esto fue lo que cuando Martín Lutero, después de que pues, él salió de la Iglesia Católica en el siglo XV, él comenzó a entender ciertas cosas, porque en aquel tiempo pues se hacían tantas cosas compradas, las obras, ¿verdad? Inclusive en aquel tiempo se vendían las llamadas indulgencias, les decían las santas indulgencias, ¿verdad? Donde se daba ciertas donaciones, ¿verdad? Y la Iglesia Católica les perdonaba pecados, ¿verdad? Por dinero. Estaban construyendo en ese tiempo la Basílica de San Pedro. Entonces, en ese tiempo fue que Martín Lutero comienza a leer la Biblia y comienza a traducirla al alemán, y él se encuentra de presto con que, aunque está leyendo a Pablo, que la salvación es por la fe y no por las obras. Eso, y su famosa frase, como está en, ¿cómo se llama en latín, si no me equivoco? Soli fili Dei, la fe sola. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Martín Lutero, y ustedes pueden investigar, todo lo que yo digo, ustedes pueden investigarlo en las redes, ¿verdad? Hoy en día tenemos, pueden entrar a páginas donde investigar páginas de historia. Este hombre, Martín Lutero, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Cuando se encontró con la carta a Santiago y está leyendo lo que estamos leyendo, Martín Lutero dijo que esta carta de Santiago, dijo que eso no tenía peso, que esa carta debían de haberla quitado del Nuevo Testamento. No la pudo quitar porque ya era parte del canon. No la quitó. Pero este hombre, Martín Lutero, hubiera querido desaparecer esto. Obviamente, es decir, de acuerdo a la luz que le llegó en su tiempo, pues obviamente fue bastante. Pero como los mismos reformadores dijeron, eso está escrito en la historia. Ellos mismos dijeron que conforme va pasando el tiempo, hay que reformarnos más.
porque no hemos llegado a la cúspide del conocimiento. Dijo que tenía que aún dijeron ellos que la iglesia tenía que reformarse y seguirse reformando, porque el justo, dijeron, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Sin embargo, pues hoy tenemos ya, muy lamentable, pero así lo es, muchos grupos tienen inclusive sus puntos de fe. Aquí está. Estos son los puntos de fe en los que creemos. ¿Y eso cuándo fueron establecidos? En el concilio tal, en el año tal, se reunieron los hermanos fulanos que ya no están con nosotros, se fueron, ¿verdad? Se murieron, pero aquí están los puntos de fe en los que creemos, ¿verdad? Y esos puntos son inamovibles, ya no los mueve nadie. Si usted quiere ser parte de nuestra organización, de nuestra iglesia, tiene que creer en estos puntos. Y van de generación en generación y no los mueven. Ya lo que digo fulano, lo que digo mengano, ya se quedó así para siempre. Y ya, pues no tenemos, prácticamente nos cortan las alas, nos cortan la capacidad para pensar, porque el Eterno nos ha hecho seres pensantes, a usted, a mí, nos ha hecho seres pensantes, y si alguno tiene falta de sabiduría, demándela al Señor que Él se la da. Entonces, tenemos mente, el Eterno nos ha entregado una mente y más que en el tiempo en el que estamos. Tenemos la Biblia en español, eso es una gran bendición. Hoy estamos siguiendo, ¿verdad? Yendo y buscando las raíces hebreas y los textos antiguos, y eso es buenísimo. Pero tenemos una Biblia en español, esa es una bendición. Porque si tuviéramos una Biblia en hebreo o en griego, sin traducción, y nadie, imagínense, la gente tendría que aprender los idiomas antiguos para conocer el mensaje de la Biblia. Entonces tenemos la Biblia en español, esa es una bendición grande para nosotros, estudiarla así. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Lo único que hoy vamos, hacia los tiempos antiguos, buscando traducciones, buscando esto y lo otro, ¿verdad? Escritos que fueron escritos históricos, ¿verdad? Traducciones más antiguas, para de hecho tener una palabra más fresca y más clara para el tiempo actual. Entonces, cuando Santiago está hablando acá acerca de cómo se obtiene la salvación, y aquí, Santiago dice que no solamente por la fe, sino que por las obras, que no ves que la fe actuó juntamente con las obras, ¿verdad? Y bueno, y está la famosa frase de Santiago: la fe sin obras es muerta. ¿Cómo que entonces Pablo está predicando una fe muerta entonces? Porque no dice que por las obras, no es eso. Por eso es que estamos estudiando las cartas de Pablo, entender a Pablo, comprenderlo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo inclusive pues las mismas cartas de Pablo en otros lugares. Vamos a ver ahorita el libro de Efesios. Váyase por favor al libro de Efesios, capítulo 2 y verso 9. Efesios, capítulo 2 y verso 9. Dice así: no por obras, para que nadie se gloríe. Si nos quedamos con ese pasaje así, no por obras, Pablo es un antiobras. Fe sola, y la fe no lleva obras. No está diciendo eso. Miren, voy a darles una serie de citas, son varias citas. Les voy a decir las citas, si usted quiere las apunta, no sé, pero si no, pues van a quedar aquí en el video. Les voy a dar unas citas, en primer lugar, de nuestro Mesías hablando de las obras, ¿verdad? Y después vamos a otras citas del mismo Pablo hablando de las obras. Dice nuestro Mesías, Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo 5, 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quién está hablando? Yeshua. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que vean los hombres? Las buenas obras. Vamos a ver. Mateo 16, 27. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, cuando Él venga la segunda vez. Vea, ¿conforme a qué va a pagar? Conforme a sus obras. Por esta razón, Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, si nuestro Mesías, y aún en Apocalipsis, está hablando de la importancia de las obras, y vemos de que Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿acaso será contrario a Pablo, que Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe? Y Pablo también dijo que nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras, porque si hubiera tenido obras, entonces tendría que gloriarse para con Dios. No. Vamos a ver acá ahora a Pablo hablando a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 10. Dice así: si no, está hablando de las viudas, de ayudar a las viudas. Dice: si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo 2:10 primero y ahora el 5:10. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Aquí Pablo está hablando de las viudas, ¿verdad?, que merecen ayuda. O sea, es decir, que hay que ver su caminar. Primera de Timoteo 5:25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Primera de Timoteo 6:10: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y el último, Hechos 26:20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, Pablo les predicó, dice, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, lo que leímos también ayer, creo que estuvimos leyendo este pasaje. Entonces, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es una persona perfecta para Pablo? Aquel que está enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. El apóstol Pablo no está en contra de las obras. Por eso les digo, si no estaríamos, el Pablo que habla allá es otro, pues aquí tenemos a otro. ¿Cuántos Pablos hay? No, Pablo solo hay uno. Lo que pasa es que cuando Pablo habla, muchas de las cosas que él dice están implícitas. Ya las conocen, conocen su forma de hablar, la forma de hablar de Pablo. Entonces, eso quiere decir que Pablo está de acuerdo con Santiago y está de acuerdo con el Mesías. No hay problema. El problema está hoy cuando se leen sus cartas, que fueron diseñadas para que las leyeran la comunidad en Corinto, la comunidad en Éfeso, las comunidades que conocían su manera de hablar. Conocían cómo él hablaba, conocían el lenguaje, un lenguaje bien, o sea, es decir, no andaba explicando tanto. Ya él había hablado en otras partes de otras cosas, y por eso es que acá lo que estamos haciendo es tomando simplemente lo que Pablo dijo en otros lugares para poder entender los textos donde Pablo habló de otra manera. Pero no quiere decir que Pablo está en contra de las obras, no quiere decir eso. Es más, vamos a seguir acá viendo esta situación. Por eso les dije yo de que se grabaran lo que Pablo dijo, que lo que importa es la fe que obra por el amor. Lo que importa es la fe que obra, la fe que obra. ¿Cuál es la fe que obra? Es lo que Santiago decía, que la fe sin obras es muerta. Génesis 26:5 dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 26, verso 5. Dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ese es Abraham, el que le creyó al Eterno, el padre de la fe. ¿Qué dice ahí? El Eterno dice que Abraham guardó sus mandamientos, guardó su ley, guardó sus estatutos. ¿Sí? Ese es Abraham. Esas son las obras. De hecho, en el texto que nosotros leímos anteriormente, en Efesios 2:9, vean ustedes, Efesios 2:9,
Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero leamos el 10. Vean. Y aquí creo que nos va a quedar un poquito más claro. No por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Oiga, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué está hablando cuando dice no por obras para que nadie se gloríe? Está hablando del viejo hombre. Está hablando del hombre que no ha nacido de nuevo. Y si ese hombre viejo intenta guardar los mandamientos, lo va a hacer mal. ¿Por qué? Porque lo va a hacer sin fe.